Good afternoon, dear students. Good afternoon to everybody. Thank you to join. Hello, dear students. Can you hear me? Yes, teacher. Good afternoon. Okay. Okay. I'm going to change the the uh, the Bluetooth connection. Yes, two. Earphone. One. ¿Tienen algunas preguntas relacionadas a la parte política, pero en la parte de historia, tema de pobreza? También va a haber producción, producción original, also relacionado no a Fernando de Consumidor, no. ¿Qué más Okay. I realize it's a top. Sorry, the point is that my headphones are connected with the other device. That's the problem. Okay, I'm going to disconnect. Yeah, I got it. Okay, dear students, today we're going to continue our session. Okay, and don't forget that in this case, on this Wednesday, we're going to have we need to take the six, it's okay. Connection. Very fun connecting. Thank you. Yeah, I think it's okay. Okay, dear students. Okay. Yeah. First of all, okay, good afternoon,
Alessandra, Lucas, Gabriel, okay, thank you. Aileen, Raquel, Isa Pasa, Miss Luna, Angela Luna, and Sarah Albelet. Thank you very much. Okay, yeah, for the point here. Okay, let's see. First of all, okay, I want to mention maybe the time we didn't explain certain situations, but we're going to do. Okay, first, let's go into check with announcement. Okay, sorry, the assignments. Okay, let's go to say check the assignments. Okay, first, regarding to the task number 2, right? So if we were, and I was checking this task number 2, then I expected to submit the scores, but certainly I'm concerned, really, because, and that's why when I realized about those, when I was I checked the indicator regarding to AI writing, and certainly I really concerned due to, not concerned really because not my responsibility, but I think that this case exists a problem because I don't know why students has they have a score about the AI. Many students they have a higher score, especially high, okay, as well. For instance, 97%, okay, 42%, 97%, 100%. 34%, 80%, 100%, 100%, 98%. It's crazy. 80%, 89%, 98%, 50%, 65%, 71%, 100%, 97%, 83%, 100%, 65%, 100%, 100%, and 100%. So I don't understand. I don't understand. Really, I'm concerned. Really, to me, I don't understand really why. And in addition, trying to give you the chance because you know that what's really you've done. Okay, I opened another activity which was called, it was strictly called compensatory task, state market and economic development. Okay. And that activity, okay, what I was checking, yes, 2 students have submitted information. 2 students. 2. But this is not the worst. That's why I'm not mentioning any name. The worst is that the 2 students, they have presented the document 100% AI. 100% AI. I really don't understand. All the cases I mentioned, the importance to submit information rightly, right? So that's why, I don't know why. Technically, to me, I don't understand why. Okay, that's the situation. I try to help the students. The students are not taking the chance. The only students who has submitted the information, 100% AI. I don't understand. Yes, Mr. Bellido. Profesor, buenas tardes. Primero que nada, ¿qué opina de que nuestro estimado Pedro Franque con el gobierno de Juntos por el Perú quiera subir el sueldo mínimo a 1.500 soles? Bueno, eso pasa cuando hay muchos funcionarios que nunca han asumido una función pública, ¿no? Y como siempre, reparten lo que no tienen, reparten lo que no es de nadie, lo que no es de ellos. Esos son nuestros impuestos.
Si bien es cierto, lo suben al sector privado, pero también abarca al sector público que tiene que subir los sueldos. El sector privado, y claro, al sector privado que paguen 1.500. Y eso no es, eso es lo más absurdo que hay, ¿no? En primer lugar, si el problema del desempleo lo están creando ellos mismos, cuando no hay inversión, lo que deben preocuparse, lo primero que yo llamaría si fuera un candidato o jefe económico, yo atraería la inversión. Con eso lo que están diciendo es a los inversionistas váyanse. O sea, estratégicamente es alguien que ni siquiera estudió economía, no merece un mayor comentario para mí. Es una persona que ignora economía. No estoy diciendo que sea ignorante, por si acaso. Y es Solamente bastante diciendo, triste, ¿no? Porque yo tengo entendido que Pedro Frank es economista. O sea, me choca bastante que alguien con estudios económicos pueda tomar ese tipo de decisiones súper populistas. es que ese es el problema cuando, a ver, por eso la tarea también que es importante, que les he dejado, ¿no? Que la voy a repetir para que ustedes, el resto, ese es parte de lo que va a ser el quiz 2. ¿Por qué? Como tal como pongo esa tarea, ¿no? Esa tarea les hace pensar sobre los temas económicos, o sea, no entrar en el fanatismo, sino empezar a entender que una cosa es la dimensión política y otra cosa es la dimensión técnica. Y los que tienen que poner los paños fríos ante esas circunstancias somos los técnicos, ¿no? Entonces los técnicos son los que llamados a generar el éxito en el campo de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita no hablan de la hoja de ruta, pero la hoja de ruta fue lo que le salvó bueno, ya el destino no, pero el futuro político de ese momento al presidente Humala, cuando el profesor Curburneo estableció la hoja de ruta. Y era lo más correcto, estableció una hoja de ruta que marcó las pautas para no perder la relación con el sector privado, y por eso tuvieron muchos años de estabilidad, tal es así que hasta ahora les ha durado. Entonces la hoja de ruta, al contrario, les aseguró lo que ni ellos mismos imaginaban, y ahora la quieren deshacer y todo. Entonces, lo que único que están haciendo es echando ya caldo de cultivo a algo que es su propia autodestrucción. O sea, simplemente están orientando la inversión. Eso Y, es algo que no se hace, no se hace. profesor, lo que más me bloquea ese tipo de personajes es que no sé si no llegan a ver ese tipo de cosas, o lo omiten, o se tapan los ojos, o lo saben y no les importa. Porque una cosa es querer lucrarse a su propio beneficio, eh, fastidiando a los demás, y otra cosa es incluso autodestruirse, porque hasta ese tipo de cosas les afecta el bolsillo. Y a todos, ¿no? Por el fin y al cabo, ¿qué puede esperar el país? Sorprende bastante que no se den cuenta de ese tipo de cosas. Es que lamentablemente el problema que hay es que lo saben, ¿no? Ellos lo que hacen es saben lo que están haciendo. Porque los únicos, por eso le decía, ¿por qué creen ustedes ahora que yo les enseño sobre mercado laboral y les muestro las estadísticas que prácticamente la quinta parte, menos de la quinta parte de este país somos los que tenemos la suerte, el honor de ser profesionales? Menos de la quinta parte, porque el resto son técnicos superiores y no los desmerezco, son muy necesarios, pero los pensantes para decisiones de las políticas públicas somos menos de esa del 5% de la población, menos, mucho menos, y menos si somos economistas, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso es que yo exijo a mis estudiantes y los exijo en buena onda para que se preparen para lo que les va a llegar después, porque esos son los retos y esas son las barbaridades cuando se cometen, cuando no se tiene ni la más mínima noción de lo que es economía. ¿Cómo es posible que un profesor, creo que ha sido también profesor de economía, diga esa barrabasada? Es absurdo. O sea, no tiene ni siquiera noción de ubicación, está yéndose el lado, perdiendo su objetividad profesional por argumentos políticos o por agradar a alguien, que es lo peor, ¿no? Entonces eso eso es lo peor, ¿no? O sea, el técnico tiene que mantener en firme en su punto que le corresponde tomar decisiones. ¿Lo apoyarán? Pueden no apoyarlo, pero va a tener la razón. Pero entonces el técnico se va a mantener y morirá en su ley.
pero no, el técnico no puede pasar a la línea política, porque si, salvo que sea una decisión expresa, si vamos, que yo quiera ponerme candidato, podría decir, pero una decisión que uno tiene, una persona, por alguna razón X, puede ser yo o cualquiera, pero que es consciente, pero si es consciente con mayor razón sabe qué es lo que tiene que manejar, qué tiene que decir, qué no. Si yo me lanzara a la política, lo primero que diría no sería eso. Lo que yo diría simplemente es lo primero, prioridad es justamente promover la inversión en, tanto extranjera como local. Y apoyaremos al inversionista y sobre todo a los pequeños y microempresarios, porque tenemos más del 70% del empleo se genera por los microempresarios. Ustedes tendrán todo nuestro apoyo. Yo empezaría así mi discurso. Pero no, pues ese es justamente lo que no se hace. Ahora imagínese un pequeño empresario que con las justas tiene para pagar para la planilla, le van a decir que va a subir, ¿qué va a pasar con los microempresarios? Se van a ir al tacho, que es la mayor Claro, parte pues, de la inversión privada del país a nivel nacional, ¿no? Se podría decir. claro, El claro, setenta o por sea, ciento somos, el 70% del trabajo a nivel nacional es independiente. Y mucho de ellos, en su gran mayoría, es el trabajo, las MIPES, trabajo informal, semi-informal, o sea, claro, incluso formal, pero MIPES. O sea, vas a hacer que ese tipo de personas que recién están buscando salir adelante, crecer, les vas a comenzar a subir más los costos de los que ya tienen, aparte de los diversos problemas que tienen con la SUNAT, porque al fin y al cabo la institución tributaria del país es más que todo una fuerza a cobrar impuestos en vez de un apoyo al desarrollo económico. Más bien vas a exacto, terminar generando más informalidad de lo que hay. O sea, de la bajada de informalidad que estamos teniendo, estás dando más razones para no formalizarte. Porque de esa forma, ¿para qué vas a estar pagando planilla regular? Y además, al fin y al cabo, quien va a terminar pagando todo somos los consumidores, porque me subes, ¿qué? 300, 400 soles en el costo de cada personal, te lo subo en el precio, aumenta los claro, costos. claro, claro, o sea, exactamente. Ya usted ya, ese es cuando piensa con razonamiento económico, o sea, es absurdo, esa manera, esa declaración absurda, simplemente no le pongo más nombre porque si le pusiera otro nombre ya no, es más, ni siquiera vale la pena, ¿no? Pero no, ahí prácticamente ya se abrió un frente gratuito con todos los microempresarios. ¿Te das cuenta? Imagínate. Y además, y ahora que lo quieran arreglar, ya olvídese. No me acuerdo si él llegó a ser ministro con la época de Castillo. Sé que lo perseguía Castillo, porque yo lo vi. Sí estuvo como ministro. Estuvo creo que un periodo como ministro y después lo sacaron. Es que El no, gobierno de Castillo tuvo demasiados ministros de economía. es que no, pues es que ese señor nunca ha dado fuego, nunca ha dado fuego. Para eso, para dar fuego, por eso es que ustedes, cuando yo les exijo, es para que den fuego. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se puedan desenvolver en los diferentes escenarios, que puedan tomar decisiones, que puedan ser primero reflexivos y luego actuar, ¿no? Reflexivo y actuar, de saber por dónde yo encontrar la solución. No oposición, puede ser oposición si es que es algo pues ya demasiado pues aberrante, ¿no? O ilegal, ¿no? Pero, pero digamos, si es algo que puede encontrarse una solución, pues ahí estamos, ¿no? A darle solución al problema. Pero las soluciones correctas, técnicas, no eso. Ese es destruir al país de arranque, ¿no? Pero Así es. bueno, pero bueno. Es que lo que pasa es que hay algunas personas que buscan figuretear, ¿no? Y eso es muy malo. No lo hagan ustedes en su vida profesional. No figureteen más, simplemente mantengan su perfil, si es necesario, cubran el puesto y el que sabe lo que vale usted lo va a llamar, punto, ¿no? Entonces, no más, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Muy bien, ok, bueno, vamos a empezar. En realidad hemos empezado con todas este, las novedades del ámbito, ¿ok? Pero en realidad por eso es que siempre hay una línea delgada entre lo político y lo técnico. Entonces, eso de acá, para ustedes, conclusión, mañana más tarde, cuando ustedes asuman un cargo o le propongan un cargo, antes de hablar, piensen. ¿Y qué tienen que pensar? ¿Dónde tengo más impacto? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Entonces, si yo le hubiera tomado un poco más de reflexión, se hubiera dado cuenta que eso es una aberración. Ok, bueno, a ver.
¿Qué es lo que tenemos aquí en la tarea que es la que parte que se va a mantener de lo que vamos a preguntar en la, este, para el quiz? Vea usted. En realidad, le voy a enseñar, le voy a mostrar. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido una discusión muy interesante con todos ustedes, un análisis interesante sobre temas que obviamente tienen naturaleza política. ¿Por qué? Porque justamente es el escenario en que nos vamos a desenvolver, ¿no? Un escenario donde hay un límite en lo político y un límite en lo técnico. Entonces, salvo que, como debo repetir, exprofesamente uno se desenvuelva en el campo estrictamente político, pero que vas a alternar, pues vas a alternar, te guste o no, ¿no? Entonces, por eso es que les hago esta reflexión, ¿no? El propósito de esta tarea fundamental, ¿qué es lo que marca? Hay una cosa que es el Estado, el rol del Estado, ¿no? La acción del mercado y el desarrollo económico. Pero también tenemos que entender, ¿no es cierto?, que hay corrientes detrás de ella, corrientes de pensamiento de tipo político. Pero para tú valorar qué es bueno y qué es malo, qué es o qué hay que mejorar de cada sistema, ¿no? Es analizar las series estadísticas. Porque una cosa es lo que yo te diga desde el punto de vista político, pero ¿qué ha pasado desde el punto de vista económico? Era la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, qué hay de cierto? O sea, de repente alguien le puede decir, ah, claro, el profesor habla así porque es de tal corriente, ¿no? Es que no es así. No habla con esta base, las estadísticas de los 100 años del BCR, con, con sustento estadístico. Y eso es una opinión profesional. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, gracias. Bueno, no sé por qué en mi cámara no aparezco. ¿Ustedes ven mi rostro? No, no. ¿O sí? No, no, no. Ven la pantalla nada más, ¿no? Sí, sí. Solo sé el No. fondo. Sí, pero no sé por qué no aparezco. No sé. De repente ya estoy en el mundo de los espíritus. Bueno, a ver. Ya, pero en todo caso, ¿no? Por eso es que en esta línea hablábamos un poco de vincular a Adam Smith con Carlos Marx. Adam Smith, que un parte es el padre de la macroeconomía, pero en un contexto donde surgía recién el capitalismo, ¿no? Y obviamente los mercados eran casi todos en ese contexto básicamente de competencia perfecta. Muchos de ellos, por supuesto, como lo que se llaman en este caso, este, sí, Carrentales. Eh, em, en este caso, competencia perfecta, ¿no? Y obviamente ese es el primer punto. Pero también, pasados un cierto tiempo, que no fue mucho, los 30 años, empezaron los problemas y empezó la gran empresa. Y ahí en ese periodo es donde entra Carlos Marx. Carlos Marx entra casi 100 años después de la muerte de Adam Smith. Y ahí es donde él vive el tema de las desigualdades y justamente la proposición por la intervención del Estado como ente regulador, ¿no? Ahora, lo que es la economía social de mercado es lo que se trata de constituir como una especie de tercera vía, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad los dos extremos son malos. Por un lado, el lado netamente comunista porque es redistributivo, o sea, no produce, redistribuye. Esa es su función. Fieles a su destino, lo único que hacen es redistribuyen. Pero bueno, fuera que redistribuyeran de forma justa. Como ustedes han visto, los que se compran carros de 95.000 dólares, los que ganan 30.000 soles, 35.000 soles, son ellos un grupito. Buscan razones para justificarlo, ¿no? Entonces, todo ese grupito es el que sin querer trabajamos para esos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, se va creando un grupito. Congresistas que se compran departamentos frente al mar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso es parte de este esquema donde, como dicen, lucha contra la pobreza, pero su pobreza, no la pobreza de la gente, porque necesitan a la gente pobre. Entonces, es un sistema redistributivo muy nocivo y eso por eso nunca ha funcionado. Ahora, y voy a mostrar con estadísticas, ¿eh? Y la segunda es que
Pero también alguien puede decir, ah, entonces el capitalismo es la solución. Tampoco. Por eso cuando yo escuchaba a Milei, yo lo escuchaba y en parte tiene razón. Viva la libertad y todo lo demás, ¿no? Claro, sí es importante porque lo que no se puede perder es la libertad, que es el caso del comunismo. Por el caso del comunismo tienes bienestar, pero sin libertad. Punto. Pero acá uno de los valores más importantes de la sociedad es la libertad. Y eso no se puede perder. Pero esa libertad también tiene sus límites. Y es donde empieza con el tema cuando tienes, por ejemplo, un capitalismo a ultranza que llega al extremo, donde ya no es un dictador militar, un dictador con poder, sino una especie de dictador económico. Alguien que te dice lo que puedes, lo que tienes, estás obligado a pagar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tienes tu laptop, ¿no? Y tienes que pagar algunos precios de algunos servicios. Para poder convertir a PDF y editarlo, tienes que pagar. Para usar un determinado instrumento, tienes que pagar. El ChatGPT, tienes que pagar, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Son los problemas que normalmente empieza a afectar. Ah, con razón, se calentó. Ah, se calentó. Ya. Bueno, ahorita que enfríe va a aparecer la imagen. Bueno, entonces, el caso de los monopolios, oligopolios, que justamente te obligan a pagar un precio que tú puedes no estar de acuerdo y que además no es justo, ¿no? Por ejemplo, precios que tenemos que pagar injustos, las medicinas. Muchas de las medicinas de situaciones críticas, cáncer, ¿son acaso baratas? ¿Existe algún medicamento de tratamiento del cáncer barato? No, ¿Son profesor. caros? ¿Son caros o son baratos? Si estoy equivocado, pueden corregirme. Corríjame. ¿Son caros o baratos? Son caros. Son caros. Son caros. Ese es el problema. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que siendo algo necesario para la supervivencia, no sean caros? ¿Dónde está el concepto de ética? ¿Para qué se hace la ciencia entonces? ¿Es la ciencia o es un negocio? Y ahí está el problema. Una de las tres grandes industrias más lucrativas del mundo, la farmacéutica. Entonces, inclusive que hay cuestiones éticas que, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que la industria farmacéutica se ha vuelto un negocio? ¿Por qué? Porque simplemente muchos de esos medicamentos no son para solucionar las causas del problema, las causas de las enfermedades. Muchas veces son solamente para aliviar el dolor. ¿Cuántos analgésicos hay? Un montón. Eso sí se vende como pan caliente, en todos los precios, en todas las modalidades. ¿Por qué? Porque justamente es una medicina que no busca solucionar el problema, que es que se complique para cobrar más caro. Porque tú puedes decir, ah, pero un momentito, el panadol es barato. Sí, el panadol es barato, pero ¿qué es el panadol? Es para que no sientas el dolor. ¿Y por qué? Para que te enfermes después, pues. Y una vez que estás enfermo, tienes que pagar. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. gracias. Entonces, lo que te quiero decir es que, ojo, yo no estoy diciendo que el comunismo es malo y por lo tanto 100% ojo cerrado, el capitalismo es bueno. No, no es cierto. Yo no estoy diciendo eso. Y por eso siempre lo dije en las anteriores clases. Pensemos en la tercera vía, la solución que es nuestras propias soluciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Una economía social de mercado, pero una que podemos diseñar nosotros ad hoc, apropiada a nuestras necesidades. Eso necesitamos, ¿ok? Entonces, el capitalismo extremo llega a ser abusivo. Por ejemplo, lo que está pasando en los propios países desarrollados. Ellos mismos inventan máquinas sofisticadas, robots, todo, y generan desempleo en su propio país. ¿Les importa? No. ¿Por qué? Porque genera más utilidades.
Y total, el desempleo no es mi problema, es un problema del gobierno. A mí que me importa. A mí me interesan mis utilidades y punto, ¿no? Por algo me apellido González Feller, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el mundo es el otro extremo. Ahora, ojo, eso también lo ha aprendido, lamentablemente, su mejor alumno del capitalismo, China, busca su propio beneficio, ¿no? Entonces, por un lado, se habla de comunismo, que se supone que es bienestar común, pero cuando hablamos del mercado y participar en los grandes mercados internacionales, busca su propio beneficio. Es así. Entonces, ¿qué busca? Necesitamos una tercera vía. Y eso es por eso esta tarea busca que usted reflexione sobre esta tercera vía, ¿no? Un poco desarrollar justamente este tema. Por eso es que se habla primero de la historia del pensamiento económico, un poco ubicándonos el tema de la economía social de mercado, ¿no? Entender un poco lo que ha pasado en los problemas que hemos mencionado en la época de economía cerrada y luego la economía abierta que voy a explicar hoy día, ¿no es cierto? Y luego entender con los indicadores qué es lo que ha estado pasando. Y luego finalmente con esos indicadores entender si realmente estas políticas han sido saludables o no, ¿no? Entonces, por eso la idea es, the students must propose a realistic economic development model for America and Latin America based on, etcétera, etcétera. Todo lo que han visto, ¿no? Es la idea. ¿Está claro, estimados estudiantes? Sí, profesor. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, por eso decía, final reflection. The objective of this assignment is to understand that economic development depends not only on ideology, but also on institution, incentives, productivity, macroeconomic stability, and the capacity to transform economic structures sustainable over time, ¿no? Entonces, acá no es un tema de ideologías, es un tema que lo primero que tenemos que entender como economistas es qué es el desarrollo económico, cómo lo podemos construir, ¿no? ¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿No? En nuestras instituciones, los incentivos, la productividad, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y que realmente también sí podemos hacer grandes cambios, ¿no? Para hacer una economía sostenible. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, el propósito no es que ustedes no se fanaticen hacia un sector u otro. No es o blanco o negro, o azul o rojo, no, o verde o amarillo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es entendamos ese contexto con todas sus características, buenas y malas, y construyamos algo nuestro, que es lo que necesitamos. No, no estar copiando modelos que no nos ayudan a solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces, pero sepamos priorizar por dónde empezar. Por supuesto. Entonces, de repente alguien, un politiquero que va a decir, no, ¿qué es? Lo que pasa es que usted no piensa en los pobres, claro, porque usted es clase media, ¿a usted qué le importa? Y no es eso. Es que lo que tenemos que asegurar es el empleo. La prioridad es primero que se genere el empleo. Cuando se genera el empleo, se genera crecimiento. Y cuando se genera crecimiento, recién se puede repartir la torta. Pero no repartir la torta cuando ni siquiera se ha hecho la torta. ¿Me entienden? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Es como si yo te dijera, no, o sea, empiezo a repartir utilidades y no tengo ni siquiera ventas. ¿Cómo es eso? ¿No? Quiero repartir más sueldo, pero ni siquiera generar empleo. ¿El empleo dónde sale del sueldo, del empleo? Es absurdo. Bueno, en fin. Cuando decían meterse a la política en algún momento, no, eso. Simplemente lo que le digo es, analicen bien sus propuestas, ¿no? Con total racionalidad, ¿no? No pierdan nunca de vista su función como su manejo de los conceptos económicos. Ok, vamos a ver.
A ver, entonces, let's see. La práctica va a ser este miércoles y vamos a tocar hasta este tema, donde justamente la idea es, ¿no? Gran parte de las preguntas van a girar sobre estos temas que están en esa tarea que lamentablemente no ha tenido eco, no sé, donde son, pero gran parte es sobre eso, ¿no? Por si acaso, ¿ya? A ver, por si acaso, obviamente ustedes más adelante como personas individualmente tengan la ideología que quieran, eso es otra cosa, acá no está en discusión si tú eres de una u otra ascendencia. Lo que está en discusión es cuando esas tendencias afectan tu decisión económica. Ahí nomás es tu decisión como profesional. Ese es un tipo de ámbito que estamos hablando, ¿ya? Ok, bien. Vamos no sé si pueden ver mi pizarra. ¿Se ve? Sí, profesor. Ahora sí. Ok, gracias. Vamos a explicar. A ver, por si acaso, voy a dar una última opción a los estudiantes que quieren, o sea, cuando publique las notas, he tomado la decisión de aquellos alumnos que tienen alto índice, un alto, porque prácticamente no va a cambiar, o sea, técnicamente no les, va a ser como si fuera lo mismo, porque los que tengan un muy alto índice de similitud, entendido como muy alto índice, 80, 90, 100%, en sus notas va a aparecer NSP. Entonces, cuando usted sabe que ha dado el examen y le sale NSP, ya sabe por qué es. Si es que no tenía claro, pero yo sí. Entonces, y por lo tanto, para todas esas personas vamos a abrir una tarea compensatoria, obviamente con una menor nota máxima. En todo caso, puede ser pues, hasta 15, ¿no? Hasta, ¿no? 15, ¿no? Para que puedan reemplazar. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí. profesor. Ok, Sí, gracias. profesor, una consulta. Dígame. La teoría la teoría más que todo de qué trataba para usted terminar un poco. Es de lo que he mostrado, pareció lo que he mostrado, porque lo que he mostrado justamente es el tema de la discusión ideológica, comparando el pensamiento de estos dos autores extremos, que son Adam Smith, Carlos Marx, desde el punto de vista capitalismo-socialismo, y lo que es también la economía social de mercado, ¿no? Entonces, sobre esos ejes se está girando. Y al final, una crítica constructiva desde el punto de vista de América Latina, ¿no? O sea, buscar algún punto donde haya que mejorar en nuestros países, de Perú, tal como Perú, América Latina, ¿no? ¿Cómo podríamos salir a mejorar nuestro desarrollo económico, ¿no? En parte, por ejemplo, yo lo digo cuando en mi artículo sobre finanzas públicas subnacionales hablo de la necesidad de descentralizar la infraestructura productiva. Muchos hablan de descentralización económica, pero no hay descentralización económica en la medida que todos los centros de producción están prácticamente en Lima o en una ciudad de la costa, cuando deberíamos descentralizar la estructura productiva y que debería generarse capacidad de valor agregado, industrias, también dentro de nuestras regiones, ¿no? Tal vez en menor escala o tal vez etapas previas, ¿no? Pero generar valor agregado en cada zona, ¿no? ¿Le estoy respondiendo, señor Campos? Sí, profesor. Gracias. Ok, bien. Bueno, entonces, a ver, vamos viendo, ¿ya? Este tema, nos gusta, ¿no? Es importante porque eso marca lo que ha estado pasando en estos tiempos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a ver usted, ¿no? Que, como ya lo dije, originalmente en el 44 empieza el nuevo orden que hasta ahora sigue.
¿no? Pero a nivel internacional, el cambio histórico se dio en 1996, cuando pasamos de las economías cerradas a economías abiertas, ¿no? Entonces, prácticamente hasta aquí todo iba bien, y ya prácticamente entre 1970 y 1990 aproximadamente, sí se dio en todo el mundo un fenómeno de economías cerradas. Acá fueron una mezcla de dos cosas: de close economy, que fue el contexto internacional, como ya lo mencioné, el famoso Cold War, la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, como ustedes recordarán, ¿una guerra fría de qué? De un contexto entre una pelea ideológica entre socialismo versus el capitalismo. Eso empezó en esa época. No se puede negar que empezó como parte del contexto. Entonces, en esta época que se había close economy, se hizo una serie de medidas, y aquí también, como parte de estos conflictos, ¿no? Como estos grupos estaban contra estos, ¿no? Pero también estos no fueron justos con América Latina, unfair, injustos. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, en este periodo empezaron las famosas nacionalizaciones y expropiaciones. Nationalist policies, expropriation, and confiscation. Entonces, esos son lo que aconteció en aquel entonces. No estoy justificando, estoy explicando qué pasó. Y cierto, porque fueron políticas injustas que se dieron. Entonces, a partir de 1996 se reajusta el orden, y aquí empieza la liberalización y más adelante la globalización. Entonces, aquí vemos acá la liberalización, y la globalización. Ya, eso es afuera. Ahora vamos a para adentro, ¿eh? Aquí. Esta situación, como ustedes ya muy bien saben, todas estas políticas class de market regulation. Understanding the market regulation as well, the equilibrium price is well lower than sorry. The fixed prices were lower than equilibrium price. Than equilibrium prices. This one. And therefore, consequently, they are applying to compensate, they are applying subsidies. Do you know, dear students, what's the meaning of subsidies? Hola, Sí, ¿qué son los profesor. subsidios? Sí, por favor, ¿qué son los subsidios? Es de parte de los impuestos un apoyo económico que se le da a la empresa privada. No necesariamente a la empresa privada, puede ser O al empresa consumidor pública también, también, o puede ser al sí. consumidor.
¿ya? Entonces, a ver, el subsidio lo que busca, no sé, por ejemplo, el subsidio lo que busca es financiar parte del precio. Financia parte del precio, ¿no es cierto? En una línea de un objetivo de política, por ejemplo, aquí subsidio a la exportación, ¿no? O subsidio ya a la producción, o subsidio al consumo, el poder para fines de comercio exterior, para fines de producción local o para el consumidor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, lo que pasaba era lo siguiente, ¿no? Con un subsidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes acá el Q, el precio, la oferta y la demanda. Vamos a suponer que era solamente con libre mercado. Entonces, este acá es el precio y la cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Bien. Entonces, vamos a suponer que el gobierno dice, vamos a subsidiar este producto. Vamos a suponer que, cualquiera que sea, vamos a suponer que dice, el gobierno dice, consideramos que los precios de los zapatos están muy caros, así que vamos a subsidiar el precio de los zapatos. Entonces, esto era la situación de equilibrio antes, pero cuando dice el subsidio, ¿qué dice? Va a fijar el precio por debajo. Entonces yo fijo acá. Entonces ese precio fijo 1, ¿no? Pero si lo fija por debajo, ¿qué es lo que está creando? Está creando que la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cierto o falso? Si el precio baja a un precio fijo 1, ¿qué significa? ¿Mm? Hola, ¿está ahí? Sí, profesor, que la demanda aumentaría. Ya, muy bien. Por lo tanto, ¿qué implica el subsidio? El subsidio, ¿qué es el subsidio? Si este es el precio que lo fija, obviamente a ese precio van a protestar los productores. Gracias, interventores. Claro, van a querer consumir más de ese producto. Muy bien. Entonces aquí, de hecho, a este precio que es más barato, van a querer consumir más. Pero ¿qué pasa? Mira lo que pasa con el subsidio. Entonces, el subsidio dice, pero yo soy empresario, a este precio más bajo no me vas a dejar producir. Y encima hay más gente que quiere. Entonces el empresario decir, tienes que darme un subsidio y te doy este subsidio. Entonces te doy subsidio con relación al precio de equilibrio. Menos el precio fijo, eso es lo que tengo que dar. Pero también tengo que darte en función de esta cantidad. Bueno, entonces, al final se va a ver mucho más beneficiado, obviamente, en ese caso, el productor. Porque originalmente él vendía, el productor, él vendía en este punto, aquí. Pero ahora resulta que puede vender a este punto, ¿no? Y es más, lo que significa que él recibe este subsidio, o sea, va a recibir este ingreso adicional. Todo este triángulo él antes no lo iba a recibir, ¿no? Por el subsidio hay más cantidad y en términos proporcionales está recibiendo un adicional. Es todo esto. Entonces, ciertamente que el beneficio, ¿no? Y si lo ves en total, obviamente para el productor es esto de aquí más esto de aquí, por supuesto. Entonces el productor, el gobierno al fijar el subsidio, la cantidad de equilibrio debería ser Q sub B,
pero en la realidad va a ser Q sub D sub 1 y al final va a recibir todo este beneficio. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Okay. Then, based on this, sí, correcto. Gracias. Entonces, what does it mean here? Oh, we are still here. Okay, subsides. And another important condition is in this closed economy, it was a third element. This is the first one, A. This is the second, B. And the third is going to be the and the third is based on in this context, what is going to happen? In this context, okay, take a look. Okay, at the beginning, you're talking about the subsides. Sorry, the fixed prices, subsides. Another one is the public enterprises, empresas públicas. Empresas públicas, ¿ok? Y entonces, ¿qué significa acá? Que algunas empresas públicas van a estar en déficit. Por ejemplo, lo que está pasando con Petroperú. ¿Qué está pasando con Petroperú? ¿Qué está pasando con Petroperú? Anybody? ¿Alguien? ¿Qué está pasando con Petroperú? Hello. Nobody. Profesor, dijo Oh, sobre Petroperú, ¿no? sí, sí, claro. Es una empresa pública. ¿Qué está pasando? Claro. O sea, tengo entendido que o sea, de por sí ya es de conocimiento general que es una empresa que está en rojo hace muchos tiempos Ujú. y aún así hasta ahora el Estado sigue subsidiando a Petroperú, ¿no? Con el fin de que pueda resurgir. Sin embargo, es algo que está muy lejano de la realidad, a mi parecer. Ya, muy bien. Ahora, le pregunto, ¿ese subsidio qué significa? O sea, el Estado le está dando un subsidio a Petroperú, ¿no es cierto? Usted lo ha dicho. ¿Sí? Claro, Ya. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Le está dando un dinero, ¿no es cierto?, de los fondos públicos a Petroperú. ¿Sí? sí, Ya. Y si le está dando un dinero público, que es de todos, ¿no?, a Petroperú, esas transferencias, ¿no es cierto?, son para financiar un déficit, ¿no es cierto? Ya. Pero esa plata, ¿de dónde está saliendo? Ese dinero, ¿de dónde está saliendo? ¿Quién está financiando ese déficit? la población, todos nosotros, los que trabajan Así y es. pagan impuestos. Así es. Exactamente.
Todos nosotros financiamos ese déficit. ¿Ves? Ese es el problema. No es el Estado como una tercera persona, no. El Estado lo hace a través de sus funcionarios, pero el dinero ¿de dónde sale? De nosotros, de nuestros impuestos. De esos impuestos, cada uno de nosotros está apoyando esta política, ¿no? O sea, no porque querramos, seamos políticos partidarios, sino porque el sistema nos saca el dinero a través del precio de la gasolina, etcétera, ¿no? ¿Se ve, estimados estudiantes? Muy bien. Ah, sí. Sí, señorita Nelia, justo, Perú tiene pérdidas y necesita apoyo del Estado. Por eso se relaciona con subsidios y empresas públicas. Muy bien, ya. Hasta acá está bien. Ahora, entonces, por eso estamos hablando de los tres elementos, ¿ya? Ya. Quiero mostrar esta información. Acá está. Mm, mm. A ver, vamos a mostrar, porque siempre es bueno evitar malos entendidos. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Estos son los estados de resultados de Petroperú, ¿ya? ¿Se ve, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profesor, se ve. Sí, ya. Ahí, ya. Una cosa es que vean el estado y otra cosa es que analicemos la información que tenemos acá a la vista. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la situación de Petroperú según este estado? ¿Qué nos dice? ¿Mm? A ver, aquí tenemos que el año 2024, ¿no es cierto? Nos está mostrando, perdón, 2024, que en soles tenemos un déficit, o sea, una pérdida de 745.383. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad? Qué barbaridad. Uy, uy, ¿dónde está la unidad? Caray? Dios, qué malo cuando no lo ponen completo. Perdón. Arriba está en miles, ya. Entonces eso quiere decir que es 300, de, el déficit bajó de 745 millones a 355 millones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok?
A ver, la situación, como usted ve aquí, a nivel de resultados acumulados, 2024-2025, no, acá está, resultados acumulados. Ha subido el déficit de 1.869 millones, ¿no? A 2.224.000. Entonces la pérdida acumulada sí ha aumentado respecto a Petroperú. ¿Ok? Ahora, los activos, si vemos por el lado de los activos, el patrimonio es 4.200 y las pérdidas son 2.200. O sea, prácticamente estamos a 2.079 total patrimonio, ¿no? Fíjate, el 31 de diciembre de 2024, los estados acumulados eran 1.800.000 millones de soles. Ha subido la pérdida, los resultados acumulados en términos negativos a 2.224 millones. Ahora, en total, si usted ve, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si usted ve acá la proporción, ¿no? Aquí tienes que ser equivalente a 6.691.000, ¿no? 872, ¿no es cierto? 1.000 soles. Ese es el monto, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir aquí es que hay una pérdida significativa por el caso de Petroperú, ¿no? Y que requiere por eso urgente atención. Ahora, el otro tema, dentro del estado de resultados, ¿no? Tienes acá la, ¿qué ha pasado con la pérdida bruta o margen operativo bruto? Bajó de pérdida 126.000, ¿no es cierto?, a 48.666. Sí, se ve, ¿no? Pero luego hay una serie de gastos que son gastos operativos y el margen operativo neto es de 10.604.000. Pero un aspecto significativo a tomar en cuenta es el tremendo crecimiento de lo que son los gastos financieros. Vea usted, los gastos financieros que pasaron de 299.526. ¿Ok? Estos gastos financieros que han, sí es cierto, am, se han incrementado, ¿no? Perdón, ha disminuido, pero ligeramente, ¿no? O sea, de 299 millones a 249 millones. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Se ve? Ahora, vea usted. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Estado empieza a entregar ah, del, del WIBOR o del los estados financieros de Petroperú. Del huevo, por favor. Ah, ya. Sí, sí. Voy a explicar ahorita, termino y se los paso, no se preocupe, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Gracias. Ok, muy bien. Entonces decíamos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Mm? Entonces, la mezcla de estos tres aspectos, ¿no? Las políticas nacionalistas y la regulación del mercado y las empresas públicas, ¿qué generaron en este periodo? Y que a partir de este periodo, ¿no? A partir de 1990, estas tres medidas generaron lo que se llamó
estas tres medidas al final contribuyeron a un tremendo déficit fiscal déficit. Entonces, como consecuencia de este déficit fiscal tremendo, y además uno de los temas que justamente también se creó el problema, es que al crecer demasiado el gasto público empezó a crear problemas de hiperinflación. La hiperinflación, de hyperinflation, en inglés de hyperinflation. What does it mean the hyperinflation? The hyperinflation means that in this case the purchase power capacity of the local currency is decreasing everywhere, every moment. It's decreasing every moment, okay? Just by minutes, by hours, by minutes, by seconds. It's going to be decreasing. Is going to be increasing the price, the hyperinflation. But there are no important conditions regarding to the hyperinflation. Means that the price is going to increase, but in this case, the increase like an spiral. So it's going to increase more and more, right? But the question is why? Why are they increasing? And the reason is a monetary reason. Take a look. The monetary reason is the following. The central bank, they're going to say, okay, traditionally, the monetary base which comprises cash, plus banking reserves, cash on this. This monetary base is backed up by internal reserves. Internal reserve. And then, but the problem that time is that this reserves were practically zero. And then, in that time, it was alleged that the central bank were financing the fiscal deficit. So that's why that account it was called internal credit. At the internal credit, it was to finance fiscal deficit. Fiscal deficit. Okay. And that's why at the end, there's, okay, fiscal deficit means that the banks, okay, the backup, it wasn't anymore the international reserve.
It wasn't anymore the interest reserve. Okay. Okay, they say no, this case, yeah, the monetary base is going to be backed up by no the interest reserve, by internal credit. Which is the internal credit mean? What does it mean? It means, okay, that internal credit is going to be to finance the fiscal deficit. Okay, so in other words, it was paper, was supporting paper. A ver, el papel de una reserva internacional es dar respaldo a la moneda local. Entonces, en la medida que dé respaldo, ¿no? Ese respaldo estaba originalmente planteado para que sea a través de las reservas internacionales. Pero si el país ya no cuenta con reservas internacionales, ¿cuál es el plan B? Pues el plan B era financiar a las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que se quería? ¿No? Entonces decían, en aquel entonces dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. ¿No? Esta estructura la tenía el Banco Central, decía, esto ya no se puede financiar porque no tenemos reservas. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es darle soporte a las bases monetarias con crédito interno. Y es aquí donde empezó el problema, porque ¿qué significaba? Que el déficit fiscal crecía. ¿Ves? To finance fiscal deficit. ¿Esto qué significaba? Crecimiento. ¿Okay? Pero también al subir el crédito, subía la base monetaria. ¿Okay? Entonces, producto de esa relación directa entre el crédito interno y la base monetaria, tenía como propósito esa medida, no, originalmente solamente era financiar, pero ese financiamiento a la larga fue el motivo de la hiperinflación. O sea, ¿por qué surge la hiperinflación? Porque no había ningún activo que le sirviera de, como que dice, de ancla. No había nada, todo seguía subiendo. ¿Se está entendiendo, estimados estudiantes? Bien. A ver, vamos a ver este comentario que hay por acá. Sí, sí. Entonces, ya, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Esto genera... Ahora, ¿cuál es el problema de la hiperinflación? ¿Qué es diferente de inflación? La inflación, con hiperinflación, no es posible planificar en mediano y largo plazo. Porque si hubiera una inflación, vamos a suponer del 12% anual, ¿no? 12%, una inflación de 2 dígitos. Pregunta, por esa inflación, vamos a suponer que obviamente que tienes el dinero, ¿no? Pero con una inflación del 12%, ¿no? ¿Vas a dejar de comprarte un carro o pedir un préstamo para sacar el carro en cómodas cuotas? ¿Mm? Entonces, lo que sucede con la hiperinflación, con la hiperinflación es que los agentes económicos ya no pueden, no les interesa el, el mediano y largo plazo. Entonces, al generarse este desajuste, ¿no? Que todo el dinero es financiado con más papeles o prohibían bonds, entonces aquí es lo que se llama imprimir la maquinita. Ese es el origen de la hiperinflación. Y con la hyperinflation, ¿qué significa? ¿No? Con la hiperinflación, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los agentes economic agents
economic agents, okay, los agentes económicos, ¿no es cierto? They are ellos no van a tomar decisiones a mediano y largo plazo. Ellos no piensan invertir. Solamente sus decisiones son de corto plazo. Okay? So in this case, economic agents, in this context, no long-term decisions. Decisions. Okay? In this case, um, in this case, they are going to take just short-term decisions. Short-term decisions. ¿Eso qué significa? Pero el problema también es que cuando decimos short-term decisions, es que ellos van a decidir a corto plazo, pero a periodos más cortos. Too short. Por decir, a las 3:45, cuando tramitabas un crédito de repente en 4 millones de intis, a las 5:30, tu deuda ya no era 4 millones de intis, sino ya era 6 millones y medio de intis. Entonces todo se empezaba a ajustar demasiado rápido y todo empezaba a presionar las decisiones de muy corto plazo. No existía el largo plazo. Eso fue lo más triste. ¿Okay? ¿Entendió, jóvenes? Ya. Entonces, para cerrar, es la idea lo siguiente. Gracias. Entonces, con ese contexto, pero ya, entonces tenemos que hacer un cambio. Entonces, y el cambio que se dio en la época del presidente Fujishock, lo llamaron Fujishock. En realidad, lo más correcto es decir políticas de estabilización de corto plazo, ¿no? Entonces, en 1992 se aplicaron políticas de estabilización de corto plazo, short term stabilization. Short term stabilization. Entonces, y esto se aplicó a través de las First Generation Reforms. First Generation Reforms. The First Generation Reforms, o las reformas de generación, las reformas de primera generación. ¿Okay? Estas tenían objetivo, y el objetivo fundamental era concreto. Reduce the aggregate demand. Simple. ¿Okay? Ese fue su principal objetivo, reducir la demanda agregada, ¿no? Las reformas de primera generación. ¿Para qué? Para de esa manera reducir la naturaleza de la inflación. ¿Ok? Ok. Y estas medidas de las reformas de primera generación se aplicaron en el Perú como una copia del Consenso de Washington.
Washington Consensus. Okay. Washington Consensus. Consensus. Okay. Entonces, esto fue parte de medidas que se dieron en el mundo. Todo este problema fue tan grande en todo el mundo que dijeron, ¿y ahora cómo lo solucionamos? Tenemos que dar una solución. Y esas soluciones son lo que se llamó, que se planteó con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Dirección del Tesoro de los Estados Unidos para generar las políticas denominadas las políticas que son reformas de primera generación. ¿Okay? Pero estas reformas del Washington Consensus o el Consenso de Washington, lo que buscaban era reducir la demanda agregada, ¿no? Era la primera condición, pero también había condiciones para generar la apertura de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dio en el caso, por ejemplo, de las reformas de primera generación que dijeron lo que vamos a hacer es reducir el gasto público. Entonces, lo primero que dijeron el Washington Consenso que hay que hacer, en primer lugar, de government size reduction. Eso significaba reducir gasto corriente, de current expenditure. Government size, the government reduction, reduce the current expenditure. Por ejemplo, es por eso es que también en esa época hicieron despidos masivos, ¿no? Compensados, ¿no? Con compensación, pero se hizo, ¿no? Eso era una política. Otra de las políticas que se dieron también, no solamente a nivel de la reducción de los gastos, ¿no? Sino también la liberalización de los mercados. Market liberalization. Market liberalization. Market liberalization. Ya, la liberalización de mercados. Entonces, ese es esto en todas sus dimensiones, ¿no? Bienes, servicios, capitales. Okay. Goods, services, and capital. Okay. Eso es lo que dijeron. Entonces, reducir, liberar el mercado, reducir las cuentas fiscales, también reducir los impuestos. Había muchos impuestos, simplificación, tax simplification. Y también eliminate trade barriers. Eliminate trade barriers. Eliminar toda barrera al comercio. Estamos international trade barriers. International trade barriers. Entonces era parte de lo que se tenía pensado, ¿ya? Entonces es en este contexto que también el Perú tenía un problema, y con esto cierro esta parte. Y ese es uno de los éxitos que hasta ahora está.
Entonces, lo que hacen es, dicen, bueno, vamos a crear un nuevo BCR, de New Central Bank, y en este caso, vamos a tener aquí, que ahora, cash and bank reserves. All of this is going to be backed up by the international reserves. So in this case, it was eliminated with this model, which is why today we have, this is the first decision, okay? So they eliminate this option. Okay? They say no anymore. In this case, no anymore. This one, no anymore. No finance to finance fiscal deficits. No, no fiscal deficit finance. Okay, and besides, they say, okay, a foreign exchange market, a free foreign exchange market. How do they how did they do that, or did they build that for the exchange market? Simple. Okay, let's go into change. So on moment, the first moment, we're going to be equal. Is going to, first of all, the solution. New currency. A new currency. They say the new currency, the new Peruvian US dollar. We're going to create a new currency. Okay. So this is going to be the Peruvian US dollar. This one, in the first moment, this one, this new currency, is going to be equal, just by the first moment, one Peruvian US dollar is going to be equal one US dollar. And then of free market, okay. An idea is with this measure it was eliminate hyperinflation expectations. Okay. Lo más difícil era vencer las expectativas de la hiperinflación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente estaba pensando solamente en hiperinflación, que iba a subir, que estaba convencido. Entonces lo decían, dijeron eso, no, tenemos que romper ese círculo vicioso de que la gente piensa que todo va a subir. ¿Cómo? Simple. Vamos a dar nuevas reglas. Y la regla primera que dieron, que es hasta ahora parte del éxito, que el Banco Central ya no va a financiar nada de déficit fiscal, solamente debe basarse en sus reservas. Entonces la moneda se va a volver más fuerte, número uno. Y número dos, vamos a inventar una nueva moneda que se va a llamar Peruvian Nuevo Sol, ¿okay? Un nuevo sol peruano. Y este es PEN, por eso se llama PEN, Peruvian Nuevo Sol. ¿Okay? Este PEN no, va a ser igual a $1, pero desde el primer momento, o sea, solamente un momento. Y de ahí lo vamos a soltar. Y lo sueltan hasta que la gente ajuste sus nuevas expectativas inflacionarias. Y dio resultado porque no más de 2 años el máximo precio que se pagó fue 3,80 soles y se eliminaron los miles por ciento que eran las expectativas del periodo anterior. Esa es la historia. ¿Está claro, jóvenes? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Bueno, ustedes no son los únicos que también se cansan, yo también me canso, ¿ok?
pero les he dado la información. ¿Está claro, jóvenes? ¿Para todos? Sí, profesor. Ya, entonces voy a pasarles por el link. Me lo han pedido, entonces permítame pasárselo para que les sirva. ¿Ok? Aquí está, les estoy pasando vamos a ir acá, copiar el vínculo. Acá. Ok. Contesto. Pues, me salió. Pero bien, ¿no? Pero bien, con. Vamos a ver si está acá. Para pasarles de una vez. Tengo ahorita, no sé por qué, quizás sea por el apuro, como estoy tratando de ser rápido, ya se están empezando a ir. No, tú me lo pediste, creo que el señor Castillo, ¿no? ¿No? ¿Sí me lo pidió? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, te lo paso, y tú si no puedo, se lo pasas a tus compañeros, ¿ya? Pero Ok, te lo voy a listo. poner, ¿ya? Pero, espérate un ratito, ¿ya? Un ratito. Tú eres Martín Alejandro Castillo. A ver, Martín Alejandro. Me está poniendo el directorio Castillo Espinosa, ya. Entonces te paso el vínculo, ya. Y dice enviar. A ver, no sé si lo puedo pegar acá. Voy a ponerle entre todos, ¿ya? A ver. Si no lo pueden abrir el resto, se lo piden a Martín, ¿ya? Uh, ¿Lo pudieron abrir? Sí, profesor, Hola, sí. A mí sí me ¿sí? deja. A mí sí me deja. Ah, ya, Sí. ya, perfecto. Ya lo tienen entonces, ahí está la explicación. Entonces, por favor, para el quiz, no se olviden el quiz 2 se nos viene, es simplemente con esa parte que he mostrado, esa actividad compensatoria y task, revisen bien, ¿no? Es sobre esas preguntas, es discutir mm, las segundas bases ideológicas, compararlas, pero sobre todo analizar los efectos económicos de los 100 años del Banco Central. Y ahí te vas a dar cuenta en cada periodo, cuando veas los 70, qué le pasó al Perú en los 70 a los 90. Y ya no es mi opinión contra algo, sino qué es lo que realmente pasó, ¿no? Sino que hablen los datos macroeconómicos. ¿Se van dando cuenta de lo que quiero decir, jóvenes? Hola. ¿Sí? Ya. Entonces, ese tema, más este tema de reformas de primera generación, la primera generación, eso está en el documento de Oscar Dancourt, que está ahí publicado como parte de la reforma de primera generación. O si no, solamente First Generation Reforms. ¿Ok? Ahí lo vas a encontrar. ¿Ya?
Si te es muy difícil, no te preocupes, te pondré el anuncio, pero ya me tienes, eso es parte central. ¿Ok? Listo, jóvenes. Muchas gracias. Muy amables, jóvenes. Profesor, disculpe, entonces el día miércoles es nuestro segundo quiz. Sí, Sí, ok. exactamente. Muchas gracias, Ok. profesor. Por nada. Ahí tienen prácticamente las preguntas, ya está. Más este tema de acá, con eso tienen todo. ¿Ok? Gracias. Muy amable. Gracias con todo. Bien. Gracias. Gracias, profesor. Nos Gracias a vemos. ustedes. Muy Profesor, amables. Gracias. Sí, dígame. disculpe, en el link que pasó, se solicita acceso para ingresar. Ya, un favor. Te lo va a abrir tu amigo Martín, tu compañero, y le va a sacar un copy y se va a pasar por WhatsApp, ¿ya? Ah, ok. Eso, profesor, Sí, gracias. porque lo que pasa es que por una razón no me está dando todo el acceso, pero sí por personas. Entonces, ahorita como me lo pidió el señor Martín, se lo he pasado a él. ¿Ya? Ok. Listo, profesor, gracias. Listo. Gracias. Buen día. Hasta luego. Pero, profesor. Ok, hasta luego. Gracias.